Hola a todos, bienvenidos a este video sobre por qué Python. Aunque puede que sea nuevo para algunos de ustedes, Python lleva más de 2 décadas en el escenario de la programación. Hay dos razones principales por las que deberías aprender Python. Primero, tiene varias ventajas técnicas en comparación con otros lenguajes de programación. Y segundo, su aplicación práctica abarca varias industrias. Python es una herramienta computacional muy potente cuando tenemos que resolver tareas complicadas en campos como las finanzas, la econometría, la economía, la ciencia de datos y el aprendizaje automático. Por lo tanto, es un trampolín perfecto para alguien que aprende a codificar y esté decidido a seguir una carrera como científico de datos. Vamos a entrar en una descripción algo más técnica de Python. Se trata de un lenguaje de programación de código abierto, de propósito general y alto nivel. Vamos a dividir esta definición en varias partes y comprender cada uno de estos atributos. Código abierto significa que es gratuito. Python cuenta con una comunidad científica amplia y activa que tiene acceso al código fuente del programa y contribuye a su desarrollo y actualización continuos según las necesidades de los usuarios. Esa es la principal razón por la que Python es multiplataforma. Está disponible para los principales sistemas operativos como Windows, Mac y Linux. Su ventaja es que Python puede aplicarse rápidamente en cualquier lugar. A diferencia de lenguajes específicos como el MATLAB y SAS, que también se utiliza para resolver tareas financieras y econométricas, Python es gratuito, lo cual influye en su popularidad. Propósito general. Aunque en este curso profundizaremos en una de las aplicaciones específicas de Python, que es el análisis de datos financieros, debes saber que hay un amplio abanico de campos en los que podría aplicarse. Por ejemplo, Python puede utilizarse para la programación web a través del framework Django, aunque esto queda fuera del alcance de este curso. Debes ser consciente del amplio ámbito de aplicación y interoperabilidad con otros lenguajes de programación, lo cual podría ser una explicación de por qué algunas grandes organizaciones han elegido Python como su principal lenguaje de programación. Lenguaje alto nivel. Esto es un poco más técnico. En términos generales, los ordenadores solo pueden ejecutar programas escritos en lenguaje de bajo nivel, también llamados lenguajes máquina. Así, un programa escrito en un lenguaje de alto nivel debe interpretarse primero en un lenguaje de bajo nivel antes de poder ejecutarse. Este proceso lleva su tiempo. Existen programas y aplicaciones especializadas que hacen esta interpretación por ti. Las ventajas de utilizar un lenguaje de alto nivel son enormes. Es difícil codificar y entender los lenguajes de programación de bajo nivel porque son demasiados técnicos. Los lenguajes de alto nivel emplean una sintaxis mucho más cercana a la lógica humana, lo que facilita su aprendizaje y implementación. Esto permite al programador centrarse en la tarea que tiene entre manos en lugar de intentar descifrar líneas de códigos ilegibles. Para resumir las ventajas técnicas que hacen de Python un potente lenguaje de programación, a menudo preferido a otros lenguajes, podemos decir lo siguiente: es gratuito y se actualiza constantemente. Puede utilizarse en múltiples ámbitos, no requiere demasiado tiempo para procesar los cálculos y tiene una sintaxis intuitiva que permite realizar cálculos cualitativos complejos. Lo que hemos dicho hasta ahora demuestra la enorme aplicabilidad práctica de Python. Es uno de los lenguajes de programación más populares en diversos campos. Uno de ellos es el mundo de las finanzas. Hoy en día, los bancos y la institución financiera gastan más en tecnología que cualquier otro sector. Miles de desarrolladores trabajan en instituciones financieras para mantener el software existente y crear nuevos programas. Existe una demanda creciente de personas con sólidos conocimientos sobre el mundo de las finanzas y la programación en Python.
Vivimos en la era de los grandes datos. Personas de distintas disciplinas, economía, finanzas, informática, marketing y muchas más, pueden recuperar enormes cantidades de datos. Podemos hablar de Big Data cuando tenemos millones de observaciones. En tales situaciones, las capacidades computacionales de las aplicaciones tradicionales de tratamiento de datos, como Microsoft Excel, resultan insuficientes. Necesitamos una herramienta más potente para abordar los Big Data. Y Python es perfecto para estas situaciones, ya que nos da flexibilidad. Para concluir, la popularidad de Python se basa en dos pilares principales. Una es que se trata de un lenguaje de programación fácil de aprender, diseñado para ser muy legible, con una sintaxis bastante clara e intuitiva. Y la segunda razón es que su facilidad de uso no le resta fuerza. Python puede ejecutar una gran variedad de cálculos complejos y es uno de los lenguajes de programación más potentes preferidos por los especialistas. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Hasta la próxima.